El pelotón rodaba tranquilo y permitió que los dos escapados fuesen aumentando su ventaja para que en Luanco primera venta volante del día fuese ya de 4 minutos 45 segundos. Solo han recorrido 34 kilómetros desde el banderazo. Parece que los dos fugados, el Seur Castellar y el Superconfex Michel Cronelis, llevan camino de convertirse en los héroes del día. Pero el pelotón empieza a desperezarse camino de la villa marinera de Luanco, por donde cruza con esos casi 5 minutos. De allí salta un grupito de 19 unidades en el que va Álvaro Pino, detrás está Kelly, han rodado muy deprisa y subiendo la Miranda, su diferencia con los dos fugados, en las imágenes se puede apreciar perfectamente, es ya de menos de 30 segundos. Sin embargo, Castellar cruza en cabeza el primer puerto puntuable y también el sprint especial situado al pie mismo de la montaña, en Posada de Llanera. Llegan, sin embargo, pisándoles los talones los grandes del grupo y subiendo al alto de Muncó se escapa Rolf Golf, tirando de su rueda a Acuña, al ADR Llanos Kun y al CAS José Luis Villanueva. El descenso hacia Gijón es de una gran velocidad y permite al grupo llegar hasta las unidades de cabeza. Hay vigilancia entre los hombres fuertes, los del BH, CAS y Superconfex, cuando se acerca el más duro enemigo de la jornada, el Alto de San Martín de Huerces. Un grupito en el que están Golf, Kun, José Salvador Domínguez, Espinosa, etcétera, marcha con cerca de 1 minuto de diferencia. Y en la Camocha va a comenzar lo duro. Allí, tras unos tímidos ataques, salta por fin Francisco Espinosa, el corredor del CAS, a cuya rueda solo pueden aguantar Golf y Kun. Por el alto, cruza Espinosa con unos metros de ventaja sobre el alemán y el corredor de Luis Ocaña, aunque los grandes, Kelly, Pino, etcétera, ya han reaccionado. Y en el descenso de la Madera, la diferencia baja considerablemente cuando solo quedan 10 kilómetros para la llegada. Pino, con su fuerza de voluntad, hace un último esfuerzo para reducir al máximo las distancias. Sin embargo, en la majestuosa meta de Gijón, aún se va a aplaudir a Rolf Golf, que en los últimos metros demuestra su poderío y su gran momento de forma. Después, Manuel Jorge Domínguez en cabeza del pelotón. Hoy el juicio de la etapa de